Bienvenidos al ya el décimo live de este maratón de 15. Hoy un tema que yo creo que es un tema muy importante de controversia diría yo. Hoy vamos a estar hablando sobre las decisiones en el mercado, la toma de decisiones, digamos, la compra de una operación basándose en lo que son los indicadores, ¿ok? Nosotros somos analistas técnicos, muchos de nosotros aprendimos lo que llamamos leer la estructura, leer el mercado, leer la acción del precio. Pero, ¿qué tan buenos son los indicadores? Así que de eso vamos a estar hablando hoy. Pero antes, déjenme dar el anuncio, o Mile, si quiere dar el anuncio parroquial de los pasitos que deben de hacer si todavía no se inscribieron. Sí, chicos, a todos los que están entrando, a los nuevos, muchas gracias por estar acá. A los que vienen, pues siguiendo todos los días, muchas gracias. Esperamos de verdad nosotros tres que ustedes hayan recibido toda la información, les haya servido, les esté gustando este tema. Recuerden que la otra semana, del 2 al 5, tenemos un seminario internacional experto en acciones. Es gratuito y solamente van a tener acceso a las personas que estén en el grupo VIP. ¿Cómo me inscribo al grupo VIP? Ahí está el link. Ahorita Rafa les muestra dónde está el link fijo, o está en el perfil de Maren en la partecita de arriba, en el perfil mío en la partecita de arriba, o muy pendientes de las historias que siempre se los ponemos para que no se pierdan esta oportunidad. Para los que no saben por qué no pudieron estar ayer o antier, este seminario es muy importante para que se paren el tiempo, que nadie los moleste, a la misma hora, 8 de la noche, lunes, martes, miércoles y jueves de la otra semana. Y cada día vamos a dar un paso para que ustedes conozcan la estrategia. Entonces, si ustedes no están en el día 1, cuando vean el día 2, no van a entender. Es una secuencia. Entonces, para que separen el día, separen la hora y nos vemos allá. Se inscriben en el link, por favor, y allá van a tener acceso. Completamente gratis, información de valor para ustedes. Así es. Bueno, ahora sí, comencemos con este tema. Rafa, ¿qué controversia el tema de indicadores? ¿Qué pensás con ese tema de los traders que dicen no, cero indicador, no, los indicadores no sirven, contra 14 años de experiencia en una estrategia tan sólida que usa indicadores? ¡Ay, huevucha! Contanos, Rafa, No, Marian, pues a ver, yo te digo, yo vengo de una escuela muy fuerte en todo el tema científico. Si ustedes ven mi background académico, pues me lleva a una cosa que la puedo concluir tanto en la administración, en economía y en finanzas. Pues si uno no toma decisiones basadas en indicadores, pues realmente es muy difícil que entiendas realmente en qué punto te estás moviendo o en qué contexto te estás moviendo. Sí, uno en cualquier estrategia que fijas desde el punto de vista de administración o cualquier estrategia que ejecutas desde el punto de vista económico va enfocada a algo, a modificar a modificar un comportamiento, a entender una situación. Y pues definitivamente los indicadores nos simplifican el camino, nos simplifican muchísimo el ejercicio. Ahora, tengo que decir algo, y es que les comentaba de pronto quienes nos han seguido todos los días, el primer curso que hice de análisis técnico era un personaje que ofrecía una estrategia con 12 indicadores, es decir, uno con 12 indicadores en la pantalla, pues eso se vuelve inmanejable. Entonces, pues tampoco creo en esos excesos, tampoco creo que uno, porque utilice muchos más indicadores, va a salir con algo mejor. Hace poco participé en una investigación y me pareció bien particular porque la heredé, no estuve en el proceso de formulación, pero llegaron después unos estudiantes de maestría con esa idea y era construir un modelo que cruzara una cantidad de indicadores, pero yo decía, ¿y a qué hora se les ocurrió que esto podía ser alguna buena idea? Y efectivamente, pues en últimos lo que encontramos es que si sobrecargas los indicadores se terminan estorbando, ¿cierto? Es como si tienes 10 jugadores para cabecear un balón. En últimas puede que sea la peor idea de todas porque todos se terminan estorbando. Creo que eso pasa en indicadores. En indicadores muchas veces más no es mejor.
y yo creo que también tenemos que ser muy claros en que respondan muy bien a nuestra estrategia. Vamos a hablar, digamos, de indicadores que normalmente encontramos tres categorías: indicadores de tendencia, osciladores e indicadores de fuerza. Normalmente son como los tres tipos de indicadores que encontramos en el análisis técnico. Eh, bueno, y esos indicadores hay algunos que aportan mucho, hay otros que aportan muy poco. Y hay algunos que definitivamente pues no te dicen nada diferente a lo que estás viendo en el precio. Sí, hay veces, digamos, nosotros corremos, no sé, un RSI o corremos un indicador estocástico y uno dice, hombre, pues sí, ahí tienes una cosa que te dice que está sobrecomprado, pero si miras el mercado y ves que llevas, no sé, un mes completo subiendo, haciendo unos velones gigantes todos los días, pues no necesitas verlo en un indicador. El mercado te lo está mostrando, ¿cierto? Entonces es un tema muy sencillo. Hay indicadores de todo tipo. Yo les contaba un poco cuando estaba en mesa de negociación, tenía pues inscripción a Bloomberg y tenía la revista de Bloomberg. Cada 3 meses me llegaba y hay una sección que es de nuevos indicadores. Entonces, si ustedes encuentran, hay equipos de investigación dedicados a generar nuevos indicadores en el mercado. Por una condición que todos son the ultimate real eh, fascinating paramount indicator. Entonces uno siempre encuentra que supuestamente están sacando un indicador mejor, que este sí logra predecir. Y también hay algo importante, y es que cuando creamos indicadores sintéticos, un poco lo que conversaba contigo, Marian, en estos días, de cómo crear un índice, digamos, de criptomonedas, utilizamos herramientas econométricas y tenemos que entender también algo, y es que lo que medimos en un momento específico del tiempo, digamos, para construir un indicador que agrupe 3 o 4 medidas diferentes, puede ir cambiando en el tiempo, sobre todo cuando incorporamos temas de relaciones. ¿Sí? Ahorita podríamos decir que hay una correlación negativa o positiva entre los precios de las acciones y el precio del petróleo, pero probablemente si medimos eso mismo dentro de 6 meses no encontremos nada. Entonces yo podría crear un indicador que, digamos, sea el mejor predictor en este momento para la dirección del Standard & Poor's 500. Tomo el petróleo, tomo el precio del oro, bueno, y construyo un indicador. Y con ese indicador, finalmente lo que puedo decir es, en este momento lo describe muy bien, pero probablemente en 6 meses más adelante no tenga mayor cosa que decir al respecto. Entonces también ser un poco escéptico sobre esos nuevos indicadores que surgen en el mercado, esas nuevas que nosotros decimos, no, el santo grial de los indicadores, esta vaina sí ya logra predecir todo. Realmente soy muy escéptico de ese tipo de indicadores porque funcionan muy bien un día, un par de días, pero pues cambian en el tiempo. De hecho, si nos vamos a estrategias más agresivas desde el punto de vista de inteligencia artificial, vamos a ver que se van reciclando ellas mismas muy frecuentemente. O sea, no es como que salga una estrategia que incorpore 3 o 4 indicadores y dé una medida exacta y diga, listo, así nos fuimos. Entonces, ¿dónde está la justa medida? Creo que sería la pregunta siguiente. ¿Sí? ¿A qué le creemos y cuánto le creemos? Miren, yo digamos, filtrado ya mucho. He trabajado indicadores, los que ustedes se imaginen. Yo he trabajado Task Tools, he trabajado indicadores de market map, indicadores de probabilidad dinámica. He trabajado indicadores de dinámica de caos, digamos, de fractalidad de caos. Parte de mis investigaciones han girado en torno, digamos, a temas de entropía, es decir, a mirar qué tan fracturadas son las formaciones de precios, qué tanta predictibilidad se logra en un mercado. Y en últimas, lo que busco es trabajar con indicadores sencillos, indicadores que son de fácil comprensión y que más que predecir o intentar predecir, lo que te ayudan es a entender la situación del mercado, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes podrán encontrar es que normalmente utilizo indicadores de tendencia, indicadores de dispersión y un indicador muy sencillo de fractalidad que me muestra mejor, me permite ver más claro dónde se fracturan los precios, pero no esa cantidad de indicadores tan complicado que a veces encontramos en los mercados. Uno hoy en día encuentra, pues no sé, paquetes de indicadores que te venden un set de indicadores que vale 200, 300, $400. Pues obviamente cada cual defenderá su estrategia y dirá que esa es la maravilla, pero soy muy escéptico de ese tipo de indicadores. De nuevo les cuento, yo ensayé Task Tools, en su momento Task Tools, no sé, valía $200 mensuales el paquete de Task Tools.
Y yo al final terminaba concluyendo, hombre, ¿en cuánto mejoró mi operativa por pagar ese paquete de indicadores? ¿No? El beneficio marginal fue muy poco. De hecho, tampoco creo que hubo un beneficio. En su momento tomé ese estilo de operación, empecé a operar. Digamos, hay un tema, yo sé que ustedes en trading de futuro son muy amigos de las velas, de los ticks. En su momento en acciones, digamos, estuvo súper de moda velas case, que son unas velas de rango definido, tienen digamos, por la variabilidad del mercado promedio, entonces genera la vela cada tanto tiempo. Eso en su momento estuvo de moda, pues, no, mejor dicho, eso vendían el algoritmo para trazar velas case y bueno, todo el mundo, al final uno paraba, ponía, digamos, una gráfica de velas case contra una vela, una gráfica de velas en tiempo de 5 minutos y uno decía, bueno, ¿qué tanto información tengo más acá que acá? Al final es cómo te acostumbras a leer el mercado. Yo, digamos, veo, ustedes se han acostumbrado muy bien a TICs, manejan muy bien TICs, perfecto. Pero uno dice, ¿qué información tienes ahí? ¿Qué información tienes en velas temporales? A veces sí, a veces tú dices, no, lo que pasa es que mi estrategia está enfocada a volumen de operaciones, perfecto. Entonces TICs te va a dar una mejor lectura del tema. Pero cuando nosotros vamos, sobre todo en panoramas de swing, en horizontes de swing de mediano y largo plazo, es más sencillo, uno, bueno, uno dice, ¿qué cambia? ¿Qué te dice de pronto una vela TIC de 1800 operaciones? Pues si miras la gráfica o la vela de 5 minutos o de 10 o de 15 o de una hora, te va a decir lo mismo. Sí, no te va a cambiar mucho la información porque tú no estás operando un momento instantáneo de un rebote o donde se testea un nivel y desde ahí instantáneamente rebota. Realmente lo que estás buscando es proyectar más en un plazo un poco más largo. Entonces, en el tema de indicadores, Marian, yo creo que hay mucha tela para cortar. No sé qué indicadores están usando ustedes. Ustedes normalmente dentro de su operativa en futuros, ¿qué emplean y cómo lo trabajan? No, nosotros como indicador las zonas de volumen, nada más como la base de la estrategia. Nosotros somos creadores de estructura identificando el volumen institucional. Como indicador técnico podríamos decir que creamos zonas de soporte y resistencia, que son obviamente lo que se denomina como el indicador fijo. No es porque por ejemplo una media móvil podría estar marcándonos un soporte, una resistencia, pero dinámico. Entonces, no, básicamente sería la estructura, creación de soporte y resistencia y el volumen, como la base. Eso Perfecto. sería todo. Perfecto. Y bueno, no, yo digamos para toda nuestra audiencia siempre tengo un consejo y es, miren, no se enloquezcan con indicadores. Si ustedes buscan ya en YouTube Technical Indicators for Stocks o para cualquier tipo de mercado, les van a aparecer, no sé, 48 millones de videos o 48 millones de resultados. Es una cosa, una locura. No se enloquezcan con eso, porque ustedes van a encontrar uno que dice, o sea, todos dicen en el título, esta sí es, o sea, junte MACD con media móvil de 5 periodos, 8 periodos y 10 periodos, y entonces busque este patrón. Yo les digo, se enloquecen mirando esa vaina, se enloquecen porque hay muchas estrategias, puede que haya muchas que funcionen, ¿sí? Realmente cuando nosotros hablamos de una estrategia en el mercado es muy sencillo, nosotros estamos mapeando un comportamiento, vemos que ese comportamiento se repite con cierta frecuencia y lo que hacemos es tratar de replicar las condiciones en las que se produce. Sencillo. ¿Sí? Entonces hay muchas personas que pueden aprender a leer el mercado de una manera, hay muchas personas que buscan patrones específicos y los logran identificar y son exitosos. Entonces, pues no significa que haya una única estrategia que funcione, hay muchas estrategias que funcionan. Nosotros tenemos una que hemos probado, comprobado, le hemos dado garrote, la hemos cambiado, la hemos modificado, la hemos limpiado, la hemos hecho todo tipo de reingeniería e ingeniería y hemos concluido, digamos, lo que ustedes pueden encontrar dentro de nuestros contenidos normalmente. Entonces, pues digamos que en esa parte de indicadores no significa que ustedes porque incorporen más, porque persigan uno nuevo cada día, porque cada que falla su estrategia o de pronto se estopean, entonces van y buscan otro indicador a ver si de pronto ese sí funcionaba. Eso, digamos, creo que es un error recurrente, lo hablábamos el día que hablábamos de los errores en el plan de trading, yo creo que eso es salirse del plan, cuando uno empieza a incorporar todos los días un indicador nuevo o no sé, o sigues a algún personaje que cada semana recomienda un indicador o alguien que está recomendando un indicador, si tú ya logras resultados regulares, buenos o estás en el proceso de construir un resultado bueno,
yo creo que uno debería mantenerse siempre fiel a su kit de indicadores, ¿sí? Yo les digo con seguridad, no hay ninguno que prediga el futuro. Sí, eso partamos de ahí. No hay ninguno que logre predecir el futuro con buena fiabilidad. Hay muchos que le permiten a uno entender la dirección del mercado y creo que en eso es donde normalmente yo utilizo esos indicadores. Normalmente también, por lo que veo en el caso de ustedes, cuando uno hace gráficos de volumen a precio, normalmente lo que está encontrando son zonas donde hay concentración de compradores y vendedores, donde hay un pulso de compra y venta. Eso es clave, ¿cierto? Pero no significa que entonces hoy me estopeé, entonces voy a meter el MACD y me volví a estopear, entonces no, metámosle kernel de no sé qué. Y volví a estopear y digo, no, yo creo que más bien deberíamos meter estocásticos y vuelve y se estopea, entonces no, metamos ADX para ver fuerza de la tendencia, no. Yo creo que ese tipo de cosas son claras. Uno toma Pero un estilo de... lo que estás diciendo en forma de broma, creo que lo vivimos todos. Todos Sí, es como una parte del proceso que tenemos que vivirla, tenemos que verlo por nosotros mismos, que vamos a pensar, uy, hoy me estopié, esta estrategia no sirve, voy a buscar algo que escuché que fulanito usa, a ver, lo voy a probar, hoy tampoco me funcionó y como que le vamos buscando la vuelta para tan. Es algo que todo el mundo cae en ese juego. Entonces, obviamente uno se lo dice como para decir, hey, pilas, yo ya cometí este error, no lo hagas, pero obviamente lo vas a hacer, ¿por qué? Porque es parte del proceso y ya me vas a venir a dar la razón, de decirte, bueno, la verdad que tenías razón, no es la dirección ir cambiando y tanteando cada indicador cada una semana. No, y realmente cuando se llenan de indicadores, eh, tienen que esperar a que se alineen los planetas para que esos indicadores le den el timing de la entrada perfecta y eso es una locura, o sea, eso no va a pasar así. Y algo también como que hay una concordancia con la sobrecarga de indicadores con el sobreanálisis, el marcaje de áreas. Nosotros lo vemos mucho con, bueno, con gente que traza tantas líneas, tantas indicaciones, que vos decís, ¿y a cuál le vas a hacer caso y en qué momento? O sea, es exactamente lo mismo. Esa sobrecarga, esa saturación en las gráficas, tampoco es buena. Será muy teso porque marcaste una área de, no sé, de 1980. ¿Y para qué te va a servir? ¿Ok? O sea, también hay que ser como coherente en el análisis, en la cantidad de indicadores y para qué lo van a utilizar. Porque al final, si no, nunca le va a servir nada. Don Paulo. no, de acuerdo. Y yo, digamos, en algún punto, esto es una pregunta recurrente que la gente le dice a uno, bueno, y yo no estudié economía, yo no estudié finanzas, yo no estudié negocios, yo sí soy capaz de aprender una estrategia de esas. Y yo les digo, vea, yo al final creo que en la vida que llevo en este negocio, eh, creo que la única persona que no fui capaz de enseñarle fue un personaje que cada día me decía, profe, hoy me metí en YouTube, encontré una estrategia, ¿usted por qué no la mira? Entonces yo decía, ya, pues se lo juro, yo ya como a los 15 días le dije, vea, hermano, ¿sabe qué? Yo creo que este negocio no es para usted. O sea, si usted todos los días se va a reinventar, déjeme decirle que no vamos para ningún lado. Y yo no voy a estar, o sea, no crean que soy cerrado al conocimiento, yo creo que uno tiene que ser abierto y lo que uno vea que funciona, pues interesante, ¿cierto? Hay que darle el beneficio de la duda. Pero yo no estoy todos los días pegado de YouTube viendo a ver quién publicó una cosa nueva y me voy a meter a ver si eso no es, ni voy a estar evaluando si es mejor que mi estrategia todos los días. No, miren, llegamos a algo que funciona, llegamos a algo que es rentable, llegamos a algo que tiene las condiciones. Que además, como les digo, ustedes no tienen que ser físicos para aprender esta vaina, la puede aprender cualquiera. Pero si ustedes no tienen esa cualidad de una mínima concentración de tomar algo y darle un proceso, es muy difícil de verdad. No es por conocimientos específicos, es más por un rasgo de personalidad. Entonces, digamos, yo con la única persona que me he rendido definitivamente fue con ese personaje. Todos los días me decía, profe, vi tal cosa, porque no la mira. Yo, no, ya. No, pero Rafa, Muy, también nos ha pasado, que uno les dice como no, pues no te pongas a meter indicadores ni cosas porque pues ya pasamos por eso y te vamos a ahorrar tiempo del proceso hasta que te des cuenta de que no te van a servir. Y hay unas personas que sí efectivamente lo aplican, otros que
no quieren vivir el proceso completo de Completo, todos los completo. años. Rafa, bueno, hablando de una parte técnica de los indicadores, sabemos que un indicador trabaja con el pasado del mercado. Obviamente no nos va a decir, ningún indicador nos dice el futuro de lo que va a pasar en el mercado, en la gráfica, ¿cierto? Trabaja con, por ejemplo, una media móvil de 20, trabaja con 20 periodos anteriores, 20 semanas anteriores, una de 200 con 200 semanas anteriores. Entonces, mi pregunta es, ¿hay ciertos indicadores que se acoplan mejor o tienen como una mejor probabilidad de éxito en temporalidades, por ejemplo, más grandes que analizan mayor tamaño a, por ejemplo, lo que nosotros llamamos el day trading en la gráfica diaria? ¿O cómo lo podés explicar esto? ¿Cómo puede llegar a variar ese tipo de análisis que se hace, ese tipo de cálculos que hace el indicador en el corto plazo y en el largo plazo? Correcto. Mira, yo pienso que los indicadores pueden en muchos casos ser transversales a diferentes temporalidades. Sí, es el principio, digamos, de fractalidad y tal vez el principio que señalaba uno de los padres del análisis técnico, que es Ralph Nelson Elliott. Y Elliott, digamos, una de las cosas que decía es que uno puede darle un análisis similar al macrociclo de 100 años, de 10 años, y casi que a un gráfico de 1 minuto. Ahora, ¿qué sucede? Que los indicadores, para mi gusto, tienen una temporalidad donde empiezan a ser muy fuertes. Un indicador diario, semanal, mensual, empieza a ser un indicador sólido. No sé si cuando tú traces áreas, digamos, señalas dónde está un techo mensual. Ese techo mensual es durísimo de romper en 5 minutos o en 1 minuto. Si vas a lanzar un trade contra ese techo mensual, pues es un suicidio. Entonces, digamos que lo vemos en esas temporalidades. Las temporalidades mayores marcan una fortaleza muchísimo mayor en términos de mercado. Se respetan mucho más esos indicadores. Y lo mencionabas, una media móvil, digamos, de 200 periodos, es una media que nos dice a nosotros la dirección de largo plazo del mercado. Es una media que es un soporte tremendo en términos de precio. Cuando el precio baja esa media móvil de 200, normalmente encontramos un soporte increíble. Allí hay digamos, una zona donde muchos compradores institucionales simplemente lo que hacen es decir, vuelvo y compro en la media móvil de 200. Entonces su orden está ligada a la media móvil de 200. Por eso si el precio llega allá, pum, disparan compras. Y es porque podemos encontrar que hay un respeto en la direccionalidad. Ahora, cuando nos vamos a marcos de tiempo muy pequeños, digamos marcos de tiempo de 1 minuto, esos indicadores creo que terminan colapsando ante el ruido, ¿sí? Porque en 1 minuto tienes una formación de precio tan acelerada que de pronto ese indicador no te está diciendo nada. O sea, ese indicador lo único que está haciendo ahí es, pues, literalmente pintado en la pared. O sea, no te está aportando absolutamente nada porque muchas cosas pueden suceder. Uno, la tendencia en el corto plazo puede estarte diluyendo la potencia del indicador. El indicador no está especificado para esa temporalidad, o sencillamente, pues, digamos que estás involucrado más en algo que nosotros sí conocemos como ruido, ¿cierto? Y son oscilaciones del precio en el corto plazo que pueden no estarte mostrando realmente una tendencia ni estarte mostrando una dirección de mercado, sino simplemente estamos en el pulso entre el bid y el offer, ¿cierto? Entonces estás haciendo cambios que para uno pueden aparecer como un patrón en algún punto, pero al final pueden ser simplemente que alguien vendió arriba, alguien compró abajo y se empezó a mover hacia el mercado y te empieza a mostrar unas velas que pueden construir una direccionalidad aparente o alguna cosa, pero el indicador no te está diciendo mayor cosa. Por eso yo creo que los indicadores en swing, en la estrategia que normalmente utilizamos en acciones, que es para un par de días, buscando el momentum que puede haber en un par de días, o incluso pues hasta un par de semanas. Los indicadores ahí son muy limpios para decírtelo, porque son indicadores finalmente de tendencia, de direccionalidad del mercado, donde tenemos que ser tolerantes a veces a la oscilación en el corto plazo, pero no morimos dentro del ruido, sino que le damos un espacio suficiente para que el mercado oscile y continúe en su tendencia. Total. Rafa, y bueno, cambiando del tema, pero siguiendo obviamente con cómo va cambiando el análisis de este indicador, porque nosotros recomendamos mucho, obviamente, que cuando uno conoce una estrategia, cuando uno se adapta en la estrategia, la tiene que
estudiar a fondo. Es estudiar a fondo, es ver cómo funciona en el pasado. Pero ¿qué pasa? Con los indicadores, obviamente, si bien cada vez que un día cierra o una semana cierra, ¿el indicador va variando en el pasado también? ¿O queda No. fijo en el promedio del precio que estuvo en ese día, por ejemplo? Correcto, ¿no? Y normalmente nosotros en los indicadores podemos seleccionar, en muchas plataformas permiten seleccionar qué precio de referencia tomamos. Por ejemplo, hay indicadores que se pueden construir sobre el promedio de precio del día, sobre el cierre del día, sobre la apertura del día, sobre el máximo, sobre el mínimo. Entonces también normalmente lo que hacemos es construirlo sobre los precios de cierre. Si digamos en un indicador diario en promedios móviles tomamos el precio de cierre de cada día y esto pues hace que no se vaya a modificar el indicador en el tiempo. Hay un indicador que se puede modificar a veces y es el indicador de fractalidad. Ese indicador a veces cuando tenemos un movimiento en formación puede aparecer un fractal y puede borrarse si después pasa algo en la sesión. Si digamos tenemos una subida fuerte de mercado y no sé, nos está marcando un fractal de rebote y después llegamos a un punto máximo y se devuelve con fuerza al mercado, puede desaparecer el fractal. Es el único que se puede modificar a veces durante la operativa. Pero en términos generales, no, los indicadores tienden a conservar su estructura. Yo les mencionaba, digamos, para mí los osciladores son muy buenos indicadores del pasado, son muy buenos lectores del pasado, porque tú encuentras, pues sí encuentras algunas regularidades, entonces uno se devuelve y dice, listo, ¿dónde hay un máximo? Y uno dice, ah, sí, aquí aparecía sobrecomprado. Pero muchas veces cuando estás en una zona intermedia de precio donde necesitas disparar, necesitas tomar una decisión, necesitas decir, entro o no entro, a veces allí lo que encontramos es que el indicador no te está diciendo absolutamente nada, está en una zona intermedia muerta y te dice como, decida usted, entonces, ¿para qué meterle ruido? Lo que ustedes mencionaron ahorita, esa sobrecarga de indicadores nos lleva a algo que se conoce como paranálisis, ¿cierto? Es parálisis por exceso de análisis. Entonces, dice uno, no, pues vea, los promedios están bien, el precio está haciendo un patrón interesante, pero este indicador no me da. Entonces, uno ahí cae en paranálisis, ¿sí? Y eso es normal. Yo creo que muchos sistemas, cuando tratamos de hacer automatización, le damos ponderaciones a diferentes indicadores. Al final al sistema le toca decidir con indicadores encontrados. Podemos tener de 10 indicadores que se cargan en un sistema, uno podría decir hay 6 alcistas y 4 bajistas. Y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Lo toma o no la toma? La moneda. ¿Sí? Sí, no, exacto. Entonces ahí yo creo que es difícil darle ponderación también. Un poco lo que les decía, cuando uno tiene esa sobrecarga de información, pues ponderarla se vuelve una tarea difícil. Entonces, para simplificar, yo creo que uno debería encontrar un set de indicadores sencillo, un set de indicadores confiable, que te diga lo que realmente necesitas saber, moderar las expectativas sobre los indicadores. Como les digo, no hay ningún indicador que prediga el futuro. Eso se lo tenemos que dejar a otras disciplinas como la brujería. ¿Cierto? No, los indicadores no son predictores del futuro como tal. Te van a decir dirección, te van a hablar un poco de la tendencia, te van a describir la salud de una tendencia, qué tan empinado o extendido está un mercado. Y dándoles ese manejo, conservando unas expectativas moderadas con respecto al indicador, creo que funcionan muy bien. Creo que sirven bastante para la toma de decisiones y uno los puede utilizar perfectamente, armonizarlos y utilizarlos en su proceso de trading diario. Muy bien, Rafa. Entonces, como una conclusión que empiezo a sacar sobre el tema de ahora es que, por ejemplo, un indicador a lo que es el largo plazo, en una gráfica de un día, una semana o un mes, se adapta o es más robusto, se adapta mejor a una estrategia que, por ejemplo, una que tiene mucha volatilidad como una gráfica de un minuto. ¿Correcto? Total, total. Y que obviamente la selección de indicadores tiene que ser como enfocada a la estrategia que estamos buscando aplicar o la estrategia que queremos elegir, ¿correcto? Ahora, mi pregunta Total. es, aquella persona que dice, bueno, vamos a buscar una estrategia, no sé nada de trading, vamos a ver, no sé, ciertas metodologías, ciertas estrategias. ¿Qué recomendación le darías con respecto a si se van a elegir una estrategia, una metodología en base a indicadores? ¿Cuáles son
o cuatro puntos, pero claves, que digas, bueno, estos se tienen que fijar sí o sí. Bueno, yo creo que un tema clave, y lo tocaste del día que estábamos hablando del plan de trading, es tomen el set de indicadores y simplemente hagan un backtesting juicioso. Si eso es funcional, incorpórenlo. Pero normalmente lo que nosotros encontramos es muchas personas que desarrollan un indicador, pues yo les digo, o sea, desde el punto de vista estadístico, desarrollar un indicador no es difícil. O sea, yo puedo correr, no sé, un análisis no lineal y listo, y digo, no, el indicador es tal, perfecto, pero vamos a ver qué tan efectivo es prediciendo en el mercado, o qué tan efectivo es no prediciendo, pero sí en el resultado de la operativa. Yo creo que backtestear los indicadores es importante. Otra clave es cuando vamos a incorporar un indicador nuevo, no lo incorporen en su operativa real, incorporenlo en demo y testéenlo un par de semanas, un par de días, miren muy bien cómo se comporta el indicador, porque muchas veces estamos incorporando algo por, pues, de nuevo, por recomendación de otro, y ese otro, pues, ¿quién es para decirlo, cierto? Puede tener resultado, pero puede que el resultado que él tenga sea en una estrategia específica. Entonces yo creo que es clave uno definir muy bien en qué estrategia está, backtestear ese set de indicadores y mantener esas expectativas moderadas. De nuevo les digo, no hay indicadores milagrosos. O sea, uno a veces entra al mercado y busca y hay gente que dice, este indicador, no, es una locura, esto, mejor dicho, ve el futuro por nosotros. Les digo que eso no existe. Yo llevo mi vida no solo dedicado al trading, sino también a estudiar y hasta el momento no conozco un indicador que le diga a uno, pues con una probabilidad superior, no sé, a un 60, a un 60%, pues un posible resultado, un posible outcome de la operación. Entonces, pues ahí no tenemos mayor ventaja matemática, los indicadores como tal no te la van a dar. Es los indicadores combinados con estrategia, es los indicadores combinados con disciplina y son los indicadores también, pues digamos, en conjunto, cuando uno realmente les da un nivel o les da una posición dentro de la estrategia que uno tiene. Sí, pero el indicador por sí solo, les garantizo, el indicador por sí solo no les va a decir el futuro. Eso es fundamental. Entonces, ahí va mi siguiente pregunta. Si vos ves que, por ejemplo, una de las estrategias es, como decías, mirar una media móvil de 20 periodos, ¿cierto? Un acercamiento a esa media móvil de 20 periodos. ¿Le darías toda la decisión a ese indicador o evaluarías, obviamente, por ejemplo, qué tan profundo fue el retroceso, la estructura que está formando el mercado, o le decís, le confío al indicador, se lo confío y le deposito la hipoteca de la casa? No, Marian, total, mira, el tema es cuál. Miren, yo creo que el reto más grande que tienen hoy en día quienes desarrollan sistemas y algoritmos de operación es que si fuese así, si uno trazara tres indicadores y dependiendo de la posición de esos indicadores se disparara una orden, pues creo que no estaríamos hablando acá nosotros, ¿cierto? Esto ya lo estarían haciendo máquinas y nosotros estaríamos hace mucho rato por fuera del mercado. Hay consideraciones adicionales, ¿cierto? Muchas veces decimos, no, es que el indicador tiene que estar así. Sí, pero se tienen que cumplir una gran cantidad de condiciones adicionales, lo que estás mencionando. Si tienes un movimiento que falló contra un techo y se está devolviendo y cruza la media móvil de 20, pues como tal eso no te está diciendo pues el contexto donde se está dando, te está diciendo una señal sencilla, se cruzó la media, perfecto, pero y el resto de condiciones bajo el cual están sucediendo las operaciones. Entonces, hace poquito asistí a una conferencia de la MIP, que es la Asociación Mexicana de Instituciones Bancarias, y una de las charlas fue enfocada a este tema y decían, mire, el anhelo que todos tenemos de automatización, de crear un bot, que ese bot, mejor dicho, sea una bola de cristal, dice, hasta el momento hemos testeado mucha cosa y es poquito lo que encontramos. ¿Sí? Yo he participado por lo menos, no sé, en 5 o 6 proyectos de automatización y les puedo decir que hasta el momento uno llega a números decentes, pero uno no llega a un nivel de efectividad como el que logra uno como ser humano. Entonces, ¿a dónde apunta esto? Es que utilicemos los indicadores o automaticemos algunos indicadores para hacer como un sexto sentido, ¿cierto? Para que te diga una guía de más o menos por dónde podría estar la oportunidad.
pero el punto de disparar porque se cumplió el indicador, definitivamente no. Y se los puedo mostrar en muchas situaciones. Digamos, abandonar uno el tema o la posibilidad de que una tendencia se mantenga alcista, digamos, en Estados Unidos hay muchos traders y sobre todo periodistas del tema financiero que siguen la media móvil de 50 como la media direccional del mercado en Estados Unidos, y yo los invito a ver los últimos 2 años qué pasó cuando se rompió la media móvil de 50. Se rompió por lo menos 6 o 7 veces y el mercado no fue abajo, el mercado continuó alcista. Entonces, simplemente uno decir, porque el indicador se cumplió que se rompió, cambió la tendencia, no señor. Otros indicadores, por ejemplo, que utilizan, que son proxies. Hace algunos años, en el 2018, se invirtió la curva de los TES, de los TES no, de los tesoros de Estados Unidos. Supuestamente, la última vez que se había invertido la curva de los tesoros en Estados Unidos, ese indicador pues había estado relacionado con que había comenzado la crisis del 2008. Pues miren qué pasó en el 2018, absolutamente nada. Pero el día que se invirtió, mejor dicho, eso fue titular en todos los periódicos económicos del mundo, que se había invertido, que la última vez que había pasado pues fue la crisis del 2008. ¿Y qué pasó? Pues se invirtió y por ahí 2 semanas después se organizó otra vez y listo, no pasó absolutamente nada. Entonces, como tal, uno darle, como, ¿qué te digo?, el voto de confianza absoluto a un indicador o a un par de indicadores, no estoy de acuerdo. Yo creo que ahí todavía los humanos tenemos mucho espacio en la toma de decisiones, en discernir si sí es una operación adecuada o no lo es, y porque no es solamente que se cumpla el indicador, sino el contexto en el que se da. Es decir, nosotros podemos estar encontrando que se rompe la media móvil de 20, pero sabemos que en una hora va a haber reporte de la Reserva Federal, va a salir dato de tasas, uno para qué se va a meter en esa candela. O sea, así el indicador muestre que sí, ¿cierto? Entonces creo que hay un discernimiento adicional que uno tiene que tener, que la automatización únicamente basada en señales, como que se rompa una línea o no se rompa, no, eso sí lo descarto de tajo, creo que eso no tiene ningún sentido en el mercado. Total. Y con esto básicamente me lleva a un poco a lo mismo que venimos predicando hace mucho tiempo sobre primero, obviamente, buscar una estrategia sólida, una estrategia consolidada en el mercado y que se sostiene en el tiempo. No, obviamente, no dejar nada al azar, no dejar nada a que, bueno, porque lo vi en YouTube, porque lo leí que si rebota en un indicador tengo que comprar o vender. No, primero obviamente lo tienen que estudiar, lo tienen que evaluar por ustedes mismos, ver qué tanto se repite en el mercado y empezar ahí a estudiarlo y a practicarlo, ¿ok? Siempre con una metodología sencilla, una metodología estructurada, donde no se esté cambiando absolutamente nada, ¿ok? Eso es súper importante, eso es algo muy importante a cualquiera que esté iniciando en este mundo, en esta profesión. Busquen eso, busquen estrategias sólidas que se mantengan en el tiempo, ¿ok? Que repliquen los resultados en el tiempo y que no, porque hoy falló, hay que ajustar un área, hay que modificar no sé, la forma de leer el mercado, la forma de interpretar el mercado. No, algo que venimos repitiendo desde el principio, vean el mercado, analicen el mercado siempre de la misma forma. ¿Por qué? Porque esto es una profesión de estadística, es una profesión de probabilidades. Y por más que falle una vez, por más que falle 2 veces, no quiere decir que se cancela de por vida esa estrategia. No, simplemente falla, como pueden fallar un montón de cosas, ¿ok? Como cualquier deportista que se entrena durante 4 años para salir a correr 10 segundos en un 100 metros, en esta carrera de 100 metros de velocidad, le puede agarrar un tirón. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Perdió esos 4 años y va a dejar de correr? No. O sea, se acalambró, no pasó nada, lo mismo. Falló, no pasa nada, seguimos entrenando, seguimos peleándola para adelante. Pero lo fundamental es eso. Lo que nos enfocamos nosotros, por ejemplo, desde M&M, la metodología, y que incluso esa misma metodología la estamos incorporando en la misma metodología de Rafa, que es ese, digamos, ese trading sencillo, ese trading que es replicable día tras día, sin modificación, ¿ok? Eso es lo fundamental, eso es lo que tenemos que valorar a la hora de buscar, no sé, una academia, un mentor, una estrategia, lo que sea
lo que sea, si están empezando. Y si ya tienen experiencia y dicen, no, yo quiero lograr esto, bueno, céntrense en eso, no en bobadas, no en estupideces de decir, no, encontré un indicador y lo voy a probar. No, ¿ok? El santo grial del trading, que es hacer siempre lo mismo y de forma sencilla. Volverse experto. Volverse experto y que lo repitan tantas, pero tantas veces que cuando aparezca eso, actúen y no se queden paralizados por una sobrecarga de análisis, por una parálisis de análisis como mencionaba Rafa, ¿ok? Busquen eso, metodologías sencillas, como por ejemplo lo que estamos trabajando en M&M, que es eso, la disciplina, el enfoque, el trabajar y hacer el trading sencillo, ¿ok? Y tenemos muchos estudiantes que están hoy por hoy que comenzaron hace muy poquito y en tan solo 30 días de no saber nada, de absolutamente nada del mundo del trading, haber escuchado que las inversiones y demás, sí, obviamente, pero ni siquiera aprender a abrir el Ninja, que es la plataforma que utilizamos, y en 30 días, con pasos tan sencillos, tan simples y enfocados a lo puntual que necesitamos ver en el mercado, que necesitamos encontrar en el mercado y cómo tenemos que aplicarlo, en 30 días están hoy analizando, hoy operando, obviamente respetando su proceso de simulación, porque jamás le diríamos, listo, chicos, ya están preparados para invertir su dinero en 30 días. No, eso no. Pero con unos sencillos pasos, en 30 días, esta metodología que estamos aplicando y que lo que estamos enfocando, tienen los resultados consistentes, o sea, tienen resultados sólidos a la hora de operar hoy en simulación. ¿Ok? Exactamente. A ver, por ejemplo, está Jaume ahí. ¿Quién más está? No sé si está, ¿quién que la vio a Isa por ahí? A ver si está Isa. Está Jaume, no sé si quiere poner un pulgarcito de si es cierto lo que les estoy comentando sobre la disciplina, sobre el enfoque en el mundo de trading, que realmente pueden aplicar indicadores, pueden aplicar diferentes estrategias, sí, pero sin disciplina, sin enfoque, les aseguro que no lo van a lograr, ¿ok? Realmente esto no les va a resultar, porque no van a empezar a variar tanto, porque no le van a confiar, que realmente van a empezar a cambiar y van a cometer estos errores que estuvimos hablando cuando dijimos sobre el plan de trading, cuando estuvimos hablando sobre cómo los errores típicos ahí están diciendo, está Al, Agustín, que están levantando el pulgar, porque conocieron esa disciplina, sobre una metodología comprobada y que se repite. Eso es fundamental. Y no sé si justo dio invitación Isa, que la veía conectada. A ver si se conecta. También está Dani ahí, que da fe, Jime también, excelente, eso está muy bien. Bueno, ahí no sé quién más está. Bueno, no sé si mientras tanto tienen alguna pregunta para Rafa. Dani dice, me cambiaron la mentalidad y se ha visto reflejado en la efectividad. Es eso, es obviamente el trabajo de la disciplina, no es más, no es una estrategia mágica. Les aseguramos que no es porque aplicamos esta estrategia, no, es por la metodología que estamos aplicando sobre la disciplina, ¿ok? Y sobre el trabajo constante. Y obviamente con pequeños ejercicios para transformar la mentalidad, para transformar la forma de afrontar los problemas que podemos llegar a tener en el mercado. Bueno, Al también puede ser como un referente sobre eso, porque también entender cómo es nuestra personalidad nos puede ver afectados a la hora de operar, ¿okay? A la hora de ver nuestra estrategia. Ahí dice Al es trading Agen, bueno, no sé cómo es. Me fui de la última escuela porque me cambió la estrategia cada mes. Eso es lo que no puede pasar, que estén cambiando continuamente. No, el enfoque tiene que ser general, desde quien se los enseña, cómo se lo transmiten y cómo lo aplican ustedes, ¿ok? Tomen algo de alguien y
y vuélvanse expertos en eso, ¿ok? Quisiera saber cuánto tiempo llevan en el trading y de quién aprendieron. Bueno, Rafa, ¿cuántos? 14 años ya. 14 años. 14 años, bueno, pues yo te cuento, yo digamos, cuando arranqué, sobre todo empecé a hablar mucho con la mesa con la mesa que manejaba toda la parte de analítica y de investigaciones económicas. En su momento, ¿cómo se llamaba? Alejandro, ¿cómo? Entonces ya me acuerdo. Héctor Jiménez fue tal vez mi primer mentor en el tema de mercados. Él era el vicepresidente de Ultra Bursátiles, un personaje tremendo y bueno, mucha experiencia en los mercados. Otro era, bueno, también que fue mi jefe en fondos, Carlos Botero, también un tipo muy apasionado por esta parte de análisis técnico. Y bueno, y de ahí también ya di un salto un poco más fuerte. Conocí a un personaje matemático, se llama Andrés Villaquirán, es experto en estructuración de portafolios. Andrés, digamos, me dio por una parte un poco más cuantitativa. También, pues bueno, de ahí con Andrés, él me pasó ya un poco de libros, y en libros, pues bueno, ahí me encontré con muchos que uno se encuentra al principio, Murphy en análisis técnico, con la parte de análisis del caos, con Elliot, pues que digamos ahorita se los mencionaba. Esa parte autodidacta fue muy fuerte, y sobre todo les cuento porque a mí en un principio me tocó difícil porque de trading había muy poquita gente hablando en Colombia. Digamos que uno, pues uno hablaba como de análisis técnico y la gente le decía, lo bien, usted va a comprar por esas rayitas. Pero tal vez como el hecho más interesante era que yo tenía un cliente cuando estaba como corredor en mi primera firma en Ultra. Era un médico, es ortopedista, particularmente por allá 7 años después me reconstruyó un tobillo porque tuve un accidente haciendo kitesurf y me destruyó un pie. Entonces el hombre fue el que me lo reconstruyó, pero en su momento él me parecía muy particular porque él me llamaba y me decía de acciones que no mucha gente seguía. Entonces me decía, tal acción, por favor, cómpreme, no sé, 200 millones. Y yo decía, 200 millones en esa acción, si eso no lo mira nadie. Y de pronto, ¡pum!, eso pegaba un salto tremendo y yo decía, este man, ¿qué tiene? O sea, este man lo llaman brujería o qué es la cosa. Y entonces un día, yo ya pues aterrado porque al menos 3, 4 operaciones así, no se me olvida que un día me dice, venga Rafa, ¿cuánto nos ganamos esta semana? Le dije, tantos que, va a dar un gustico. A los, no sé, como a los 15 minutos me llama la secretaria y me dice, gírele por favor a Autogermana que se va a comprar un BM último modelo convertible, un juguete. Entonces yo decía, ¿este tipo qué es lo que hace? Bueno, acuérdense, 2008, 2009 más o menos fue esto. Yo decía, ¿este tipo qué es lo que hace? Entonces un día le pregunté yo, venga, doctor, ¿usted por qué? Porque, venga, yo lo invito a almorzar. Venga, yo lo invito a almorzar y cuénteme qué es lo que usted hace. Entonces me pareció súper particular porque imagínense que el tipo no era un tipo muy involucrado en la tecnología. El tipo hacía análisis técnico, pero vean pues lo que hacía. El tipo graficaba las acciones en su pantalla, le ponía una página de acetato encima y sacaba una escuadra y una regla y empezaba a hacer líneas. O sea, imagínense eso. Yo La decía, vieja ¿este escuela. tipo qué es lo que hace? Entonces me contó que cuando él estaba haciendo su especialización en ortopedia en Estados Unidos, se empezó a meter en el trading de opciones. Aprendió análisis técnico y que a partir de ahí, pues empezó como con ese proceso. Me decía que él, digamos, él compraba calls y puts, digamos que entonces, pues más adelante ustedes entenderán si siguen en este camino, que comprar opciones en su momento, comprar call y puts, tiene un problema y es que tienes el tiempo en contra. Entonces él me decía, tenía generalmente la razón de la dirección del mercado, pero terminaba estopeado por tiempo. Es decir, no se desarrollaba el patrón en el tiempo que tenía. Entonces decía, yo después de eso decidí ir a acciones, me dediqué a acciones, y con ese aprendizaje que ya tenía, pues el tipo, pues realmente yo les puedo decir, un médico, no tenía mucho que ver en este mercado, ya les conté cómo lo hacía. Se sentaba los domingos por la tarde con una escuadra y con un acetato encima de la pantalla del computador a hacer líneas. Y pues les digo, el portafolio que el tipo tenía, como lo movía, era una locura. Ese fue tal vez el ejemplo más impactante, y de ahí en adelante ya, bueno, no tenía que demostrarme mucho. Realmente con lo que él me mostró empecé ya a
a estudiarlo, y en la medida en que fui encontrando personas, recuerdo también un personaje, Freddy Higuera, que hoy en día creo que está trabajando en la mesa de renta fija de Santander. Con él también me empezó a pasar como ya libros, lea esto, estudie esto. Y bueno, ya después cuando fui a Babson College tuve un profesor muy teso en finanzas, el profesor Edmunds, que hoy en día pues es un referente, él fue del FOMC, de la junta de la Fed. También tuve un par de profesores, Elman, que era un profesor que se dedicaba particularmente al tema del uso de tesorería. Ahí aprendí mucho sobre el tema de opciones. Y bueno, y ya también, como les digo, mucho autodidacta, ¿cierto? He tenido profesores majestuosos, maravillosos, unos tesos, pero también esto requiere mucho esfuerzo de parte de uno, mucha práctica de parte de uno, porque puedes tener toda la teoría, pero si no lo haces, pues tampoco logras mayor cosa. Total. Ahí, Jaume, para cerrar, que nos quedan 3 minutitos del live, como que eso se corta a la hora, pregunta que quiere saber tu opinión sobre el momento que estamos pasando, si es una crisis o una fuerte recesión. Yo creo que es que la palabra crisis está sobreutilizada. Porque la gente como que hoy en día vive en mentalidad de crisis, pero no, realmente lo que está pasando en acciones en este momento es simplemente el aterrizaje de algo que explotó de una forma absurda en su momento. Yo creo que para nadie es un secreto que el crecimiento que tuvieron las acciones después del 2020 pues no es sostenible, porque vemos un crecimiento casi que en línea recta. Uno ve la tendencia de los últimos 20 años y ves una pendiente suave creciente, bueno, un tiempo de estancamiento hasta el 2008-2009, después ves que en el 2013 más o menos se superó esa línea anterior y ves una pendiente suave de crecimiento, después ves como el shock de pandemia y una explosión así en línea recta hacia arriba. Eso no es sostenible en el tiempo. A veces yo creo que lo hemos vivido también en criptos en su momento cuando veíamos precios alcanzando precios de 50, 60 mil dólares y la gente ya diciendo que íbamos a 200.000. De hecho, hoy posteaste uno del que dice que va a valer 1 millón el Bitcoin. Bueno, probablemente pase, pero no va a ser en línea recta. Y eso es algo que a veces se nos olvida, se le olvida a la gente en el mercado, y es que la línea recta de crecimiento es insostenible. Eso tarde o temprano aterriza. Entonces, yo no lo veo como una crisis, no veo ningún sector que esté generando, que esté haciendo agua como en su momento en el 2008, que sí era una crisis porque los bancos se quebraron. En este momento lo que estamos viendo es precios retornando a su justa medida, algunas acciones desencantando el mercado, lo que pasó ahorita con Amazon reportando cifras negativas en su utilidad por acción, eso no lo veíamos hace mucho tiempo. Pero en general, si ves esta semana que teníamos tan cargada de reportes, dale una revisadita al calendario de reportes en Investing y vas a encontrar que la mayoría de las empresas reportaron en línea con lo que esperaba el mercado o con sorpresa positiva. Digamos, Apple reportó sorpresa positiva, Microsoft reportó sorpresa positiva. El día de ayer también, ¿cuál era la otra que reportaba ahí con sorpresa positiva? Facebook reportó con una sorpresa positiva tremenda, Intel reportó ahorita en línea con lo que esperaba el mercado. Entonces, en general, yo no veo ni que estemos en una recesión, ni que estemos en una situación muy compleja. Ahora, no tenemos la fluidez probablemente que hemos tenido en el año anterior, que viene un año de recuperación y el camino abierto. El tema de Rusia va a pesar, obviamente, es un mercado grande, es un mercado que es importante, sobre todo en términos tecnológicos. Entonces creo que va a pesar. Pero difícil, pues, o sea, de ahí a decir que estamos en recesión, pues recesión técnicamente hablando es cuando ya pasamos 3 trimestres en crecimiento negativo en el Producto Interno Bruto de algún país, entonces recesión no tenemos todavía. Y crisis no, yo creo que es algo a lo que se tienen que familiarizar. Yo digo el chiste a veces, y es que a mí me han preguntado a mis estudiantes, me dicen, bueno, profe, ¿y cuándo se tranquiliza el mercado? La respuesta es que llevo 14 años y nunca lo he visto tranquilo. O sea, siempre hay una preocupación nueva, siempre hay algo que atañe al mercado. Cuando no es el problema del desempleo, es la inflación, y cuando no es una guerra, y cuando no tiembla, y cuando no alguien suelta una bomba en otro lado, y cuando no viene un cometa, alguna cosa pasa. Siempre pasa algo. Entonces, pues ese momento de tranquilidad, no, difícilmente llega. Total.
Bueno, se nos está acabando el tiempo. Ahí para responderle a Passion, te invito a, si querés, en el primer video que hicimos, en el primer live, contamos toda nuestra historia, no nos vamos a extender porque se está por cortar. Entonces te invito a YouTube que lo revises. Es el primer video donde nos presentamos, contamos toda nuestra experiencia y obviamente estuvimos respondiendo todo ese tipo de preguntas. Así que nada, nos vemos en el próximo live mañana. Mañana, otro de los temas importantes a tocar en ese tiempo. Recuerden que en el link en el que está mostrando Rafa se pueden inscribir para que puedan participar en el Seminario Internacional Experto en Acciones. Solamente inscritos en ese link van a tener acceso a este seminario gratuito, donde vamos a enseñar una estrategia que ustedes pueden utilizar en 30 días. Y todo es completamente gratis. Entonces no se lo pierdan. Nos vemos, chao. Vale, Chao, chao, que gracias. estén bien, feliz noche. Chao, Ya nos chao. vemos.